Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado Y te dé paz. Amén, amén, Gloria a ti, Señor, te damos honra a ti. Por su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. que te cura con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. tu presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo, va contigo. De mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu tiempo y alegría, Él te ama, 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 Amén.
Muchos saludos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Que el Señor le bendiga en esta hermosa noche. Una vez más nos hemos conectado para poder compartir el mensaje, la palabra de Dios, gozosos, alegres, por este momento especial que hemos estado viviendo, a través también de nuestra Casa Peniel, por la reapertura, bendecir sus vidas a todas aquellas personas que hicieron presentes a esta nueva modalidad, esperando también que con la ayuda del Señor poco a poco vayamos recuperando esa calma, esa paz, esa tranquilidad en medio de todo lo que se escuche y de lo que se vive. Dios siempre tome el control de cada familia hondureña, y es por ello que quiero invitarle a que oremos, clamemos, le demos gracias al Todopoderoso por este hermoso privilegio de poder de nuevo escuchar su bendita palabra. Oremos. Padre, estás en el cielo, Señor Todopoderoso, gracias por este tiempo especial. Es hermoso, Señor Dios, una vez más poder estar frente a esta pantalla para llevar el mensaje de tu palabra. Aquellos que estamos dispuestos a escucharla, que estamos dispuestos a discernirla, que estamos dispuestos a ponerla por obra, Señor. Queremos bendecir cada vida, hombre y mujer, Señor, en medio de sus necesidades, problemas, circunstancias, cada situación difícil que se ha estado afrontando a través de las luchas, batallas del diario vivir. Rogamos, Señor, en medio de lo que todavía está vigente entre nosotros, que nuestra confianza nunca desmaye, que permanezcamos firmes, llenos de la presencia de tu Espíritu, que nos ayude a poder seguir adelante en medio de todo. Aunque sean los pronósticos difíciles, aunque se anuncie lo peor, nosotros invocaremos conforme a tu palabra, así como Habacuc decía en su momento que aunque faltare el producto de los olivos, que aunque ya no hubiera nada en los verdes pastos y se acabaran muchas cosas y nada de eso fuera el motivo por el cual una persona pudiera perder la alegría o el gozo, rogamos en este momento que con todo nosotros podamos alegrarnos en el Dios de nuestra salvación. Padre, te damos honra y gloria a ti, Señor Todopoderoso. En este momento especial te damos gracias. Amén. Quiero compartir ahí en segunda epístola a los Corintios, capítulo 5, en el verso 11, dice la Escritura: conociendo, pues, el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en la apariencia y no en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún así a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Quisiéramos compartir esta porción de la Escritura bajo el título Un distinguido embajador del reino de Dios. Cada uno de los que estamos aquí tenemos un hermoso llamado desde el momento que abrimos nuestro corazón para seguir el camino de Cristo, para modelar la persona de Cristo. La Escritura menciona, hablando del término embajador, que cada uno de los personajes que fueron titulados y llamados de esta manera es
era un alto honor poseer ese deseado título en sus vidas. Por ejemplo, en el diccionario de la RAE, el embajador era un agente diplomático, así lo define, acreditado en un país del extranjero para representar oficialmente al Estado al cual pertenece. En este caso, lo que Pablo está diciendo, y recuerdo también que las Escrituras nos señalan a nosotros que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra, quiere decir que nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Nosotros solamente estamos aquí en esta tierra puestos, como dice Pablo, como embajadores. Estamos representando el reino de Dios constantemente, y desde el momento que usted y yo nos volvimos seguidores de Cristo y todo lo que conlleva los mandatos y todo lo que conlleva las enseñanzas de Cristo, nos hace a nosotros ser ostentosos de tan enorme cargo. Entonces queremos hacerles sentir y recordar, usted y yo somos embajadores de Cristo, pertenecemos al reino de Dios, pero venimos a esta tierra a representarlo a Él. Él es prácticamente el emperador grande, Él es el Señor, amo y dueño de todas las cosas que existen, incluyéndonos a nosotros los seres humanos, y por esa razón Pablo hace una hermosa ilustración de su época. Existían emperadores, enviaban embajadores a diferentes provincias de la ciudad, y esos personajes llamados embajadores tenían facultades para obrar, para operar en nombre del emperador. Quiere decir que nosotros vivimos la misma situación. Nosotros podemos operar en nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. En la época de nuestro Señor Jesucristo y posterior a ella también, en el contexto del apóstol Pablo, un embajador entonces podía tener poderes para poder, valga la redundancia, hacer cualquier facultad, cualquier trámite y todo aquello que conllevaba, como que si fuera el mismísimo emperador el que estuviera presente en ese lugar. Nosotros tenemos entonces una gran responsabilidad. Si desde el momento que un embajador, hablando en el término secular, era llevado o es enviado a un país a representar su nación, aquí en Honduras, por ejemplo, hay embajadores en muchas partes del mundo, hondureños que nos están representando a nosotros ante otras naciones. Estas personas tienen que operar con la venia, con toda el poder o la jerarquía que tiene un presidente, un rey. Entonces, en ese término, el embajador lo que hace es hablar en nombre de aquel que lo envió. El embajador también tiene el honor de representar a su país. Eso es algo bien importante. Cuando aquí a un hondureño se le dice, usted va a ser el embajador en la nación X, él lleva la alta comisión de representar dignamente a su nación, a su país. Por lo tanto, Pablo lo que nos está motivando a nosotros, los que somos y decimos ser cristianos, nos está animando a que representemos y demos honor al emperador que nosotros estamos, valga la redundancia, representando. Quiero mencionarle así rápidamente, de alguna manera, cómo funciona en todo término, ¿verdad? Los términos de embajadores en este momento. Y usted va a notar que el término de embajador, por lo que mencionaba ahí, conlleva usar el pleno poder de Cristo. Si hay algo que nosotros tenemos que entender desde el momento que somos embajadores de Cristo, es que podemos usar el pleno poder de Cristo. Dice el verso 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Nosotros vamos todo el tiempo representando al Señor en donde estemos, en donde vayamos, con quien estemos, ante quien nos paremos y a quienes nos rodeen. Todos nosotros tenemos que usar el poder pleno de nuestro Señor Jesucristo. En Marcos, el Evangelio, capítulo 16, verso 14-18, un embajador de Cristo tiene la facultad, el poder de echar fuera demonios, puede también hablar nuevas lenguas. Esta persona puede luchar contra las fuerzas espirituales de maldad porque está representando a Cristo aquí en la tierra. Puede poner manos sobre los enfermos y tiene la autoridad,
la plena facultad de operar en el poder de Dios para que los enfermos, según la voluntad de Dios, puedan ser curados y puedan ser sanados. Cuando Cristo vino aquí a esta tierra, Él vino a representar la autoridad del Padre. Todo el tiempo hizo alarde de eso. No vengo a hablar por mi propia cuenta, sino las palabras de mi Padre. Entonces el poder de Cristo ya está en nosotros. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, verso 16 al 21, un embajador de Cristo sabe que no tiene que tener temor y miedo, porque usted está representando a su embajador. Él le dio la plena facultad, el poder a usted para que opere en contra de lo que se está moviendo y lo que está sucediendo. En esta pandemia que nosotros estamos pasando, cada uno pudiéramos operar, cada uno podemos representar al Señor Jesucristo. Algunos cristianos lastimosamente quedaron a deber, otros todavía están sumidos en el miedo, en el temor, y es probable que esto dure mucho tiempo más y muchos van a seguir asumiendo esa actitud, pero habrán otros hombres, mujeres, incluso niños, jóvenes, que van a tener que levantarse en el pleno poder de Cristo y tendrán que ir en avanzada, tendrán que salir de su trinchera o de su cueva como lo hizo Elías en su momento, porque hay situaciones en las cuales Dios quiere usarlo a usted y tal vez estamos nosotros en otra dirección o estamos apuntando a otras cosas. Eso es lo que le sucedió también al profeta Elías en una cueva. ¿Qué estaba haciendo ahí? Tenía una misión que cumplir, tenía una orden que dar. Él era representante de Dios aquí en la tierra y el representante de Dios estaba encuevado, el representante de Dios estaba con miedo, el representante con Dios estaba sumido en tristeza, en depresión, deseaba morirse, y hay un momento donde Dios le dice: tienes que salir de ahí, tienes que regresar por donde viniste y tienes que hacer mi voluntad. Entonces le motivamos a usted en esta hermosa noche: usemos la plena facultad del poder de Cristo. Un embajador de Cristo, un distinguido embajador del reino de Dios, tiene que estar usando el poder de Cristo en este tiempo que nosotros estamos viviendo en medio de esta pandemia. Recuérdese que un embajador es un rango grande. Usted no es cualquier cosa. Como hijo de Dios, es cierto que ese es un título hermoso, pero Pablo dice también que todos aquellos que estamos comprometidos a llevar el mensaje de la palabra de Dios, nosotros podemos usar la plena facultad del poder de Cristo en nuestras vidas. En Hechos 1:8, la Biblia dice que el Señor Jesucristo nos empoderó a nosotros a través del Espíritu Santo, pero recibiréis poder para testificar, poder para predicar. Cada uno de los que estamos aquí en este momento han pasado ya casi 7 meses. Es tiempo ya de usar el poder de Cristo. Aquellos que no, de alguna manera, no lo estamos usando, no estamos obrando de la manera correcta, es tiempo de hacerlo. En su momento, como dice Hechos capítulo 4, 6 al 22, algunos momentos vamos a ser intimidados como ahora. Que en esta pandemia algo que también podemos observar o podemos ver es que nos intimidan a cada rato a través de las noticias, a través de lo que sucede, a través de lo otro. Hay cosas que sabemos y entendemos que son reales, que están pasando, que están sucediendo, pero muchas también vienen con la finalidad de intimidarnos. Estamos, como podría decirse, una iglesia intimidada, una iglesia que está con timidez, una iglesia que está con miedo, una iglesia que tiene temor de avanzar, una iglesia que de alguna manera no quiere dar la cara. Entonces aquí es donde Pablo dice: aquellos que han sido transformados, cambiados, el que está en Cristo es nueva criatura, el que está en Cristo está usando el poder del Espíritu Santo. Es ahí donde nosotros tenemos que salir, sacar la casta como hijos de Dios, hijas de Dios. Usted como embajador represente, dé honor al país que usted está representando. Y no solo lo hablo por hondureño, sino porque usted también, su verdadera nacionalidad está en el reino de Dios. Como embajador de Cristo, representemos bien a nuestro Dios. En segundo lugar, un distinguido embajador del reino de Dios también tiene la facultad de proponer una oferta incomparable, de proponer una solución, de proponer ayuda
para la nación a la cual está representando. Y es aquí cuando dice el verso 20, como si Dios rogase por medio de nosotros. ¿Qué hace un embajador realmente cuando es enviado por un emperador? Va prácticamente a rogar. Si él está buscando un bien para la nación, si está buscando un bien para el pueblo, entonces el emperador envía a su embajador que les ruegue, que acepten la ayuda que les quiere enviar. Así cada uno de nosotros que estamos aquí como predicadores, como maestros de la palabra, como parte de lo que estamos enseñando en los discipulados, en las iglesias, en todo lugar donde el mensaje de Dios se está predicando de diferentes formas, recuerde que como embajador de Cristo nosotros estamos llevando una solución a los hogares, una solución a la nación, a la humanidad. Como representantes de Cristo, estamos nosotros seguros y claros que lo que queremos buscar es que cada uno de los que hemos sido enviados por nuestro Señor Jesucristo podamos realmente usar y poner a prueba la solución que tiene para esta humanidad. En el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versos 7 al 15, cuando Jesús se entrevistó con la mujer samaritana, él, como representante de su Padre Celestial aquí en la tierra, le mostró el amor a esta mujer, le mostró la verdadera adoración. Él, como embajador de Cristo, prácticamente le hace ver a esta mujer su necesidad y que necesita mucha ayuda. Eso es lo que hacemos nosotros. Quizá aquí muchos de los que están conectados y aún otros tal vez no se conectan porque están pasando necesidades, ya no tienen ánimo, no tienen fuerza, ya no tienen de qué seguir adelante o un motivo para seguir viviendo. Es ahí entonces donde nosotros tenemos que llevar la palabra de Dios. Y mire qué hermoso en esta entrevista con la mujer samaritana, cuando aquella mujer fue tocada por el poder de Dios a través de Cristo. Esta mujer fue motivada, animada a un cambio en su vida. Y no solo eso, sino que en el verso 39 al 42, ella fue también como representante de Cristo, fue hacia su familia y fue también hacia sus vecinos a contarles la experiencia que había tenido con su embajador Cristo. Y estos hombres dijeron después, ya no solo te creemos a ti por lo que nos has dicho, sino que lo hemos visto y lo hemos oído nosotros también. Ve lo que produce realmente un embajador de Cristo. Esta mujer samaritana se convirtió en una embajadora del Señor. Fue a representar al Señor hacia su nación, a su pueblo, a su casa, a su familia, a sus vecinos. Y ellos vinieron también a comprobar que en realidad Cristo quería ayudarles como le ayudó a esta mujer. Entonces, nosotros tenemos un producto grande que ofrecer a la humanidad, el evangelio de buenas nuevas de salvación. Tenemos buenas noticias para la humanidad. Hoy estamos entrando ya a los meses más comerciales del año y sabemos que a raíz de estas situaciones o nuevas modalidades, el comercio de alguna manera se ha venido abajo. Pero lo que quiero decirle es que para estas épocas, generalmente los comerciantes empiezan a lanzar su publicidad, compre esto, compre lo otro a mitad de precio, esto tiene tanto de rebaja, etcétera. Ellos, de alguna manera, algunos con una cierta publicidad, pero otros mienten para poder vender su producto. A diferencia de nosotros que tenemos a Cristo, tenemos la firme certeza de ofrecer y de promover el producto que a través del Señor Jesucristo se nos da a nosotros como embajadores. Podemos llevar un producto que está cargado de verdad, que está cargado de justicia, de misericordia, de amor. Ese es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y en tercer lugar, para concluir con esta serie de palabras, un distinguido embajador del reino de Dios tiene la facultad también de llevar a otros para que acepten la cita que está ofreciendo nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice, cierra en este verso 20 diciendo, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Si hay algo que me fascina a mí en la Escritura, especialmente en las epístolas de Pablo, es el término que él usa para reconcilio, volver a una amistad con Dios. Muchas personas necesitan volver a una amistad con Dios. Algunos dejaron de ser amigos de Dios en esta pandemia. Algunos dejaron de orar. Algunos dejaron ya de congregarse hablando en su aposento de intimidad. Ya está ausente
esa persona ya no dobla rodillas, ya no clama, ya no abre las escrituras, ya no tiene una palabra para poder decir, Señor, gracias. Esta persona se ha enfriado, está ahora con las modas del mundo, está imitando lo que el mundo hace o dice, o ahora está utilizando de excusas que lo que aprendió o fue enseñado en la palabra no era cierto y que hay que vivir la manera a su pura conveniencia y cuántas cosas. Sin embargo, un embajador, aquel que es embajador en realidad y de verdad de Cristo, tendrá que llevar el mensaje, tendrá que llevar la invitación, esa cita para tener un encuentro con el Señor Jesucristo. En Hebreos capítulo 2, en el verso 14, la Escritura menciona que Cristo destruyó a aquel que tenía el poder o el imperio de la muerte, y eso es el diablo. Entonces Cristo vino a deshacer las obras del enemigo. Por eso estamos haciendo nosotros la invitación. Por eso le decimos a la persona, acepte a Cristo, porque al hacerlo usted está aceptando la cita que Él está enviando para que un día nosotros seamos y estemos para siempre en el reino de Dios con Él. En Hechos capítulo 2, verso 36 al verso 42, nosotros vemos ahí que la invitación también conlleva librarnos a nosotros de un juicio eterno, de un juicio de condena, de un juicio donde no hay marcha atrás. Lastimosamente, aquellos que caminan en dirección contraria o que están rechazando la gracia y el evangelio de Cristo, un día ellos estarán frente al Señor y no se podrán salvar. La cita es hoy. Es hoy cuando nosotros podemos salvarnos. Por eso hay que aprovechar como embajadores de Cristo, aprovechemos esa cita. Si usted es de los que ha despreciado la cita de un embajador de Cristo, acéptela. Necesitamos. El Señor quiere, le está rogando a través de nosotros, ven a mí, acepta la cita. Tú tienes que ser de mi reino para que podamos estar juntos al final. Entonces, el mensaje que está haciendo el apóstol Pablo a través de esta cita es: Dios quiere salvarlos hoy, Dios quiere rescatarlos hoy, Dios quiere librarlos de todo lo que está por venir a esta humanidad. Si usted sintió difícil esta pandemia, déjeme decirle que esto es poco o nada comparado a los sufrimientos que se acercan cuando ya la iglesia tenga que ser arrebatada con el Señor. Esto será un caos total. Esto será, como dicen algunos ahí, una terminología, será un infierno aquí en la tierra. Yo sé que usted no quisiera vivir un infierno aquí en la tierra. En realidad, esto es terrible lo que se acerca. Por esa razón, como embajadores de Cristo, nosotros estamos llevando la invitación para que usted acepte la cita y tenga un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Recuérdese lo que dice Romanos 6:23, ahí hay un menú para la vida eterna. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva, el menú que le ofrece el Señor a ustedes, vida eterna en Cristo Jesús. Recuerde entonces, usted y yo somos distinguidos embajadores del reino de Dios. Es tiempo entonces de que usemos el pleno poder de Cristo que se nos ha encomendado. Recuérdese que hay una oferta incomparable que Él quiere darle a la humanidad, a su familia, a sus vecinos, a sus amigos, para que se salven. Y por último, Él está enviando una cita para tener un encuentro personal con Él. Como dice Apocalipsis 3:20, está enviando una invitación a aquellos que se han apartado del Señor, aquellos que se han alejado, que conocen la palabra, pero se han alejado, que han predicado la palabra, pero que se han enfriado. Les está haciendo de nuevo una invitación. Acérquense a mí, estoy tocando la puerta, estoy llamando, estoy diciendo, hay una cita, encuéntrate conmigo. Así nosotros tenemos que hacerlo también. Por lo tanto, no hay excusas. El que está en Cristo tiene que ser una nueva criatura y convertirse en un embajador del Señor Jesucristo. Oremos esta noche, pidámosle al Señor, roguémosle al Señor ser un buen representante, alguien que está representando dignamente al reino de Dios. De lo contrario, como dijo el apóstol Pablo, un heraldo podría correr el peligro de ser eliminado. Sería terrible que Dios quite a un embajador porque se enfrió, porque se descuidó. Sería terrible eso, sinceramente. No le desearía eso a nadie, ni al peor enemigo que existiera en la tierra, porque cuando Dios quita a una persona, a un embajador de un lugar, prácticamente es porque ha dejado de operar sus facultades. Oremos. Padre, gracias. Ayúdanos, Señor, en esta labor. Te pedimos y rogamos
en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, ser dignos representantes de tu reino, Señor. Perdona si hemos dado pena, vergüenza en este tiempo de pandemia, si nuestras palabras solo han sido de miedo, de temor, de estar ahí escondidos, de no dar la cara, ni tan siquiera querer publicar tu palabra o enseñarla o hablarle a otros de tu Hijo Jesucristo. Perdónanos, Señor, pero tenemos que cambiar esa actitud de aquí en adelante. Te pedimos y rogamos, Señor, oh Dios, que en este momento, Padre Santo, cada uno de nosotros empecemos a ver la importancia de tener una cita con Cristo. Que Dios le bendiga y la paz de Cristo reine siempre en su hogar. Le motivamos para este próximo fin de semana siempre nuestras reuniones de reapertura. Ya estamos de manera formal de 7 de la mañana hasta las 8:30 y luego dejamos un compás de espera para preparar de nuevo nuestras instalaciones y nos volvemos a ver de 9:30 de la mañana hasta las 11. Gracias por su participación, gracias por el buen ánimo, gracias porque yo sé que poco a poco usted y yo vamos a ir perdiendo mucho ese temor. Estamos haciendo todo con prudencia, con la importancia de vida y siempre confiando en el Señor que todo saldrá bien. Feliz noche, Dios le bendiga, que pueda descansar con la paz del Señor.